En este video vamos a realizar algunos ejemplos de la división de fracciones algebraicas. Tenemos en este primer caso la división de esta fracción entre esta otra fracción. Podemos de manera directa asociar el caso de la división con la multiplicación de fracciones. El único elemento que hay que tomar en cuenta es colocar invertidos los términos del divisor. Es decir, vamos a hacer una conversión de esta división al caso de una multiplicación, invirtiendo los términos del divisor. Así pues, por ejemplo, dejaremos entonces los términos del primer factor, x más 125 dividido por x cuadrada menos 64, esos quedarán exactamente igual, y los términos que están después del signo de la división vamos a invertir su posición, es decir, colocaremos ahora ya no como división sino como multiplicación. El denominador lo vamos a colocar ahora como numerador, x cuadrada menos x menos 56, abrimos nuestra línea de división y en lugar del numerador ponemos ahora en el denominador su valor, tendremos entonces x cúbica menos 5x cuadrada más 25x, y este será exactamente el equivalente a la misma operación. Así que ahora, para realizar la multiplicación como tal, habrá que convertir todas las expresiones a sus factores primos, tanto los numeradores y denominadores, para posteriormente realizar la simplificación. Así que vamos a factorizar entonces el primer numerador. Tenemos x cúbica más 125. Al observar detenidamente la expresión, deberemos notar que se trata de una suma de cubos, es decir, sacaremos la raíz cúbica a x cúbica, que es x, sacaremos la raíz cúbica a 125, que es 5, abrimos nuestro paréntesis, tenemos que tomar el cuadrado de la primera expresión, es decir, x cuadrada, ahora menos el producto de ambas raíces, x por 5, nos da 5x, y finalmente el cuadrado de la segunda expresión, es decir, 5 al cuadrado, eso nos da 25, y con esto hemos obtenido los factores primos del primer numerador. Si observamos ahora el segundo denominador, x cuadrada menos 64, debemos identificar claramente que se trata de una diferencia de cuadrados, es decir, vamos a generar aquí sus binomios conjugados. Sacamos la raíz cuadrada del primer término, la colocamos en ambos paréntesis y colocamos un signo de suma y un signo de sustracción a un paréntesis y a otro, y sacamos la raíz cuadrada de 64, eso es 8, lo colocamos y aquí tenemos entonces ahora los binomios conjugados de esta diferencia de cuadrados, que serán los factores primos del primer denominador. Tomamos ahora el segundo numerador, x cuadrada menos x menos 56. Vemos que se trata de un trinomio que no es un trinomio cuadrado perfecto, porque el último término tiene raíz cuadrada exacta. Así que vamos a intentar su factorización utilizando el caso de los trinomios con coeficiente igual a 1, porque es el caso de la x cuadrada. Así que factorizamos, sacamos la raíz cuadrada al término cuadrático, multiplicamos signos, más por menos va al primer paréntesis, menos por menos más va al segundo paréntesis, y nosotros debemos encontrar una combinación de dos números tales que al multiplicarse nos den menos 56 y al sumarse nos den menos 1, el 1 como coeficiente implícito que tiene la x, y vemos que esos números son menos 8 y más 7, 7 por menos 8 son menos 56, 7 menos 8, eso nos da el menos 1 del coeficiente implícito que tiene la x. Con esto obtuvimos los factores primos del segundo numerador. Vamos ahora al segundo denominador. Tenemos entonces x cúbica menos 5x cuadrada más 25x. Podemos notar que tenemos la presencia de un término común, que es el factor x, lo extraemos como factor común y ahora iniciamos la factorización. X cúbica entre x, eso nos da x cuadrada. Para el segundo término tenemos menos entre más menos, 5 entre un implícito 5, x cuadrada entre x, eso nos da x. Y para el último término tenemos más entre más, 25x entre x, nos queda solamente 25.
El trinomio obtenido en el segundo factor no es posible factorizarlo, puesto que se trata de un trinomio primo, y con esto habremos obtenido entonces los factores primos de los numeradores y los denominadores. Ahora vamos a replantear la operación con los factores primos calculados, es decir, en lugar de este numerador colocamos ahora los factores primos que calculamos, que es x más 5 multiplicado por el trinomio x cuadrada menos 5x más 25. En lugar del segundo numerador tenemos entonces ahora esta expresión que ya calculamos como sus factores primos, es decir, x menos 8 multiplicado por x más 7. Colocamos nuestra línea de división porque hemos convertido, insisto, la división en una multiplicación, y en el caso del denominador x cuadrado menos 64 colocamos aquí sus factores primos, que son x más 8 por x menos 8, y para el último denominador colocamos los factores primos que tenemos, x multiplicado por el trinomio x cuadrada menos 5x más 25. Ahora vamos a realizar la simplificación de los términos semejantes del numerador y denominador. Vemos, por ejemplo, que podemos eliminar este término x menos 8 que multiplica con este término x menos 8 que divide. También podemos notar que este trinomio que multiplica de x cuadrado menos 5x más 25 se puede anular también con este término que es exactamente igual a x cuadrado menos 5x más 25 que divide. Por lo tanto, del numerador los términos que nos restaron serían x más 5 por x más 7, es decir, el primero y el último término en el orden que los escribimos. Y en el caso del denominador nos quedaría solamente el factor x como letra individual y el binomio x más 8. Y esto sería el resultado de nuestra operación. En este siguiente caso se nos pide realizar esta división. Debemos recordar que todos los valores enteros implícitamente tienen un 1 como denominador. Vamos entonces ahora a convertir la división en una multiplicación. Dejamos entonces los términos del primer factor, es decir, 2mx menos 2my más nx menos ny del primer numerador exactamente iguales. Dejamos también su denominador 3x menos 3y. Y para los términos del divisor realizaremos entonces su inversión, es decir, colocaremos el 1 como numerador y los términos del numerador ahora quedarán como denominador, es decir, 8m más 4n. Hemos convertido entonces la división en una multiplicación. Nuestro siguiente paso será ahora obtener los factores primos de los numeradores y los denominadores. Así que iniciamos tomando el primer numerador. Tenemos 2mx menos 2my más nx menos ny. Vemos que la expresión consta de 4 términos, por lo tanto vamos a intentar una agrupación de términos. Si tomamos los dos primeros, podemos notar que tenemos el factor 2m como término común para ambos términos. Así que colocamos ese 2m como factor común de los dos primeros términos, abrimos nuestra factorización y tendríamos entonces 2mx entre 2m, solamente obtenemos x, menos entre más menos, 2my entre 2m nos queda solamente y como cociente. Ahora, de los últimos dos términos podemos identificar que la n aparece como factor común, factorizamos precisamente la n, entonces nos quedaría nx entre n, quedaría x como resultado, menos entre más menos, ny entre n nos queda y, y como podemos identificar hemos obtenido un factor común que es el término x menos y, así que lo vamos a factorizar x menos y como término común. Si nosotros dividimos esta expresión entre el término común x menos y, vemos que se anularía el x menos y solamente nos quedarían entonces 2m. Para el siguiente más entre más nos va a quedar más. Si dividimos ahora la expresión n por x menos y entre el propio factor x menos y, vemos que el término x menos y se anularía, por lo tanto nos va a quedar solamente el factor n, y con esto hemos obtenido los factores primos del primer numerador. Si ahora vamos al primer denominador, es decir, 3x menos 3y,
podemos notar que el 3 es un factor común, por lo tanto lo vamos a extraer precisamente como término común. Dividimos 3x entre 3, nos queda x, menos entre más menos, 3y entre 3 nos queda entonces solamente y. Ya no podemos avanzar más. Estos serían los factores primos del primer denominador. En el caso del numerador 1, ese término no es factorizable y nos vamos a los términos del segundo denominador, que es 8m más 4n. Vemos que ambos números son múltiplos de 4, por lo tanto vamos a extraer el factor 4 como término común y entonces al dividir 8m entre 4, eso nos da 2m más entre más para el segundo término más, y si dividimos 4n entre 4, pues eso nos daría solamente n. Así que ahora que ya tenemos los factores primos de cada uno de los numeradores y denominadores, vamos a reescribir la expresión planteándolo en términos de sus factores primos. En lugar del primer numerador colocamos entonces los factores primos que calculamos, que son x menos y por 2m más n. El numerador 1 lo vamos a dejar como factor implícito. Colocamos entonces nuestra línea de división y ahora vamos a colocar los factores primos del primer denominador que tenemos aquí, 3 multiplicado por x menos y colocamos los factores primos del segundo denominador que tenemos acá, que es 4 multiplicado por 2m más n. Aquí tenemos entonces los factores primos de toda la expresión y ahora vamos a realizar la reducción a partir de los términos semejantes en el numerador y denominador. Vemos claramente que el término x menos y del numerador se anularía con el término x menos y del denominador. Tenemos entonces ahora el término 2m más n que se anula precisamente con otro término semejante, 2m más n del denominador. Cuando ocurre que todos los términos del numerador se eliminan, debemos recordar que siempre se debe quedar un 1 implícito. Y tenemos en el caso de los factores numéricos que restaron 3 por 4, nos queda entonces 12, por lo tanto un doceavo será justamente el resultado de la división. En este siguiente caso se nos pide realizar la división de esta fracción entre esta otra fracción. Así que iniciaremos nuestro procedimiento convirtiendo la división en una multiplicación a través de invertir la posición de los términos del divisor. Es decir, que el primer término del dividendo quedará exactamente igual. Lo vamos a repetir tal cual con todos sus términos de la misma manera en que está indicado. Y entonces transformaremos la división en una multiplicación invirtiendo los términos del divisor, es decir, ahora el numerador será a cuadrada menos 4ab menos 32b cuadrada y ahora el numerador se convertirá en el denominador, entonces tendremos a cuadrada menos 3ab menos 40b al cuadrado. Tomaremos entonces el primer numerador, que es 2a cuadrada más 7ab menos 15b cuadrada. Vemos que se trata de una expresión de un trinomio, que no puede ser trinomio cuadrado perfecto porque ni el primero ni el último término tienen raíz cuadrada exacta. Y además también podemos distinguir que el término de segundo grado tiene un coeficiente distinto a la unidad. Por lo tanto, vamos a realizar el procedimiento para el caso. Iniciamos nuestro procedimiento colocando un par de paréntesis y una línea de división. Ponemos el coeficiente del término cuadrático en ambos paréntesis y también lo vamos a colocar aquí dividiendo. Y ahora sacamos la raíz cuadrada del primer término, que es la raíz de a cuadrada, pues eso es a. Lo vamos a colocar aquí acompañando al primer término. Ahora multiplicamos los signos, más por más, eso nos resulta un valor positivo. Y más por menos obtenemos un valor negativo. Deberemos entonces multiplicar ahora el coeficiente del término cuadrático por el coeficiente del término complementario, es decir, 2 por menos 15, eso nos va a dar menos 30. Y ahora deberemos encontrar una combinación de dos números tales que multiplicados nos den menos 30 y sumados más 7, el coeficiente del término del medio. Y esos dos números son 10 y menos 3. Si multiplicamos 10 por menos 3 nos da menos 30 y si sumamos 10 menos 3 nos da el 7
Ahora deberemos agregar a este factor la raíz cuadrada del último término, es decir, la raíz cuadrada de b cuadrada, pues eso es b. Colocamos en ambos paréntesis la raíz. Y ahora vamos a simplificar la expresión. Podemos notar que en el primer paréntesis ambos términos son múltiplos de 2. Extraemos el 2 como factor común y tenemos 2a entre 2, eso nos da a. Del último término, más entre más va a quedar positivo. 10b entre 2, eso nos da 5b. Y completamos con los términos del segundo paréntesis que no son reductibles, no tienen ningún factor común. Los dejamos exactamente igual. Y esto va a quedar dividido por 2 y podemos notar que este 2 que multiplica con este 2 que divide se puede anular, por lo tanto estos van a ser los factores primos del primer numerador. Continuamos ahora con el siguiente numerador. Tenemos entonces a cuadrada menos 4ab menos 32b cuadrada. Podemos distinguir que se trata de un trinomio, el cual no puede ser trinomio cuadrado perfecto porque tenemos un término negativo que obviamente no tiene raíz cuadrada. Sin embargo, el término cuadrático vemos que es con coeficiente 1, por lo tanto este trinomio lo podemos factorizar de manera directa. Así que sacamos la raíz del término cuadrático, es decir, la raíz de a cuadrada, eso es a. Lo colocamos en ambos paréntesis, multiplicamos los signos, más por menos, aquí quedaría menos, entonces ahora menos por menos nos va a dar más. Y tendremos que buscar una combinación de dos números tales que multiplicados nos den menos 32 y que su diferencia sea 4. Y esos dos números serían menos 8 y más 4. Si multiplicamos 4 por menos 8 nos da menos 32. Y si sumamos 4 menos 8 obtenemos menos 4. Y también habrá que agregar ahora la raíz cuadrada del término complementario, es decir, la raíz cuadrada de b cuadrada, pues eso es b, y la colocamos en ambos paréntesis, y estos serán entonces ahora los factores primos del segundo numerador. Para el primer denominador ahora tomamos su expresión que tenemos a cúbica más 4a cuadrada b. Si observamos detenidamente podemos notar que la expresión presenta un término común que es precisamente a cuadrada, así que vamos a factorizar a cuadrada. Y entonces dividimos a cúbica entre a cuadrada, eso nos da a. Para el siguiente término tenemos entonces más entre más, va a quedar un valor positivo. 4 entre el 1 implícito nos da 4. A cuadrada entre a cuadrada es 1, lo dejamos implícito. Y b se tiene que repetir porque no hay con quién dividirlo. Y estos serán entonces los factores primos de este denominador. Para el último denominador tenemos entonces el trinomio a cuadrada menos 3ab menos 40b cuadrada. Vemos que se trata de un trinomio que no puede ser trinomio cuadrado perfecto porque tiene un número negativo que obviamente no tiene raíz cuadrada. Sin embargo, el cuadrático o el término de segundo grado tiene coeficiente 1, por lo tanto lo podemos factorizar directamente. Así que abrimos nuestro par de paréntesis. Sacamos la raíz cuadrada de a cuadrada, pues eso es a, lo colocamos en ambos paréntesis, ahora multiplicamos los signos, más por menos, eso nos queda menos, y menos por menos, eso nos da más, y ahora nosotros deberemos encontrar una combinación de dos números tales que multiplicados nos den menos 40 y sumados su diferencia sea menos 3, y esos dos números son menos 8, y más 5, si multiplicamos menos 8 por más 5 nos da menos 40, y si sumamos 8 menos 5 nos da menos 3, el coeficiente del término del centro. Y también habrá que agregar finalmente la raíz cuadrada del término literal complementario, es decir, la raíz cuadrada de b cuadrada, eso es b. Vamos a colocar entonces aquí b y b en ambos paréntesis, y estos serán entonces los factores primos del segundo denominador. Así que ahora vamos a reescribir la operación ya con los factores primos de los numeradores y denominadores, es decir, en lugar de este denominador colocamos los factores primos que calculamos, que son a más 5b multiplicado por 2a menos 3b, esto del primer numerador. Si nos vamos ahora al segundo denominador, tenemos aquí entonces sus factores primos, es decir, sería a menos 8b del primer paréntesis multiplicado por a más 4b
de su segundo factor. Colocamos entonces ahora la línea de división de toda la expresión. Ahora colocamos los términos del primer divisor, es decir, en lugar de esa expresión vamos a colocar sus factores primos, es decir, a cuadrada multiplicando a más 4b, y en lugar del segundo denominador escribimos sus factores primos, que son a menos 8b multiplicado por a más 5b. Cerramos los factores y ahora vamos a iniciar la simplificación de los términos semejantes del numerador y el denominador. Podemos identificar que este término de a más 5b que multiplica con el término a más 5b que divide se nulifica su efecto. Tenemos ahora también el término a más 4b que multiplica con a más 4b que divide se anula. También a menos 8b que multiplica con a menos 8b que divide se nulifica. Por lo tanto, en el numerador solo restaron a final de cuentas 2a menos 3b, es decir, este término que no se eliminó, y todo esto dividido por a cuadrada, y este será el resultado de la operación. Con tus pulgares arriba te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y permanezcas atento a todas nuestras aportaciones.